Al Borde, estamos aquí, Mujeres al Borde, en Estrella 90, la 90.5 FM. Y por supuesto, aquí en nuestro canal de YouTube también, Mujeres al Borde RD. Micrófono abierto todo el tiempo. Tenemos un WhatsApp para que manden sus mensajes y notas de voz, 829-645-3638 y 809-531-9050. 9050. Bienvenido, Pastor Carlos León. Hay Qué un gusto aplauso, me tenerte aquí. encanta. Gracias, gracias, gracias. Feliz, feliz. Me siento, bueno, yo pienso y creo que soy de casa porque hace ya muchísimos años que vengo a esta cabina y compartir con ustedes, Mujeres al Borde, es un privilegio para mí. Así es, y el pastor, para el que todavía no lo sigue o no lo conoce, es una persona además entendida de lo que es no solamente el estudio de la palabra y la creencia firme en Dios, sino que también es una persona que se ha preparado en el área del coaching, del neurocoach, y pues se ha dedicado también dentro de muchas cosas a empoderar parejas y Sí, hacer que funcionen, basándose, por supuesto, en que sea una relación cristocéntrica, ¿no? total y absolutamente. Una de las cosas que más me apasiona, que primero que nada servir a Dios, pero nos hemos preparado para la vida. Total. Una de mis carreras es comunicación social. Yo trabajé en radio y televisión por muchísimos años y publicidad y mercadeo. Entonces, esa área profesional, cuando la mezclo luego con la parte espiritual y hago certificaciones en neurociencia, en coaching, neurocoaching, y soy parte del equipo de una persona que es, digamos, el gurú de liderazgo, que es John Maxwell. Yo soy el Ya. Y representante de República Dominicana maravilloso. para Latinoamérica y el Caribe, como parte del equipo de John Maxwell, y trabajamos todo lo que es liderazgo en la vida, tanto personal, emocional, organizacional. Todo eso. Pastor, como digo yo, no todo se lo dejamos a papá Dios, porque Hay que claro, trabajar. a papá Dios hay que darle su rodilla y orarle, pero tenemos que poner de nuestra Mira, parte, para eso nos dan esa no aparece herramienta. en la Biblia este dicho, pero me gusta. Dice, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, No todo el mundo aparece en dice la eso, pero no Biblia, aparece. no Sí. aparece en la Biblia, pero me gusta mucho porque yo venía escuchando el programa de camino y me encantó el tema de las emociones que venían trabajando, el tema de la angustia, la ansiedad. Y eso es parte de lo que nosotros trabajamos. Y precisamente hay una parte que corresponde a nosotros. En mi libro yo escribí que Dios hace lo imposible, pero a mí me toca hacer lo posible. Écheme la Dios no va a mano. hacer lo imposible si yo no hago lo que es mi parte, lo que a mí me toca, que es lo posible. Y ahí es donde Dios va a obrar. Los milagros no se esperan, los milagros se provocan. Y los milagros están para todas las personas que crean, que tengan fe para esto. Por eso es precisamente saber que si Dios hace lo imposible, yo tengo que hacer lo posible. Así es. No, Y ¿sabe que ahora que empezamos el año, disculpe, hay, sí, hay sí. personas que siempre les gusta poner como una palabra? A mí me gusta hacerlo, todavía no he elegido mi palabra del año. Y es como, además de poner todas tus metas y lo que tú quieres lograr y reconocer qué pasó el año pasado, es poner como una palabra que va a ser el centro de lo que tú quieres tener. Ujú. Y sé que, y conozco y estoy considerando que mi palabra sea Ah, abundancia. esa es la mía. Esa es tu palabra. Sí, Abundancia. desde el 31. ¿Cómo una persona que decide, ok, mi palabra del año va a ser abundancia? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cómo puedo caminar para poder llegar a tener eso que añoro? Y otra cosa, conéctamelo ahí mismo. Cómo el Señor, nuestro Dios, sí verdaderamente quiere la abundancia para sus hijos, porque Claro. muchas Claro. veces cuando Sí. hemos crecido bajo la fe, se nos ha enseñado o hemos aprendido, probablemente erróneamente, Ujú. como que la conexión con lo divino es la pobreza, es la carencia. Y ya sabemos que no es así, pero quería, porque Sí, hay una todavía Claro. hay mala gente enseñanza. Sí. que tiene Claro, un claro, tema con Imagínate, eso de la el Dios Eh, abundancia. del oro el Dios y el dueño del oro y la plata del mundo. Totalmente. No. Fíjate algo, la abundancia, primero definamos qué es abundancia, porque la abundancia o la prosperidad, que son dos palabras que yo también abrazo muchísimo, el tema es que las personas piensan o creen que tienen que ver con dinero. No. Y no necesariamente una persona que tiene dinero es abundante. De hecho, yo siempre he dicho que hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tienen es dinero. Porque el dinero, la pobreza no es un estado físico, la pobreza es un estado mental. La gente no es pobre no porque no tiene, la gente es pobre por cómo piensa. ¿Quieres saber cómo es la pobreza de la gente? Solamente tienes que salir a la calle, ver cómo se conducen, ver cómo se manejan, ver cómo hablan, ver cómo tratan a las personas. ¿Quieres saber cómo un hombre trata a su esposa? Solamente tienes que ver cómo conducen el tráfico. La agresividad, Sí, ese las manejo con emociones del día a día. descontroladas. Ahí donde vemos la pobreza. Dale un vehículo último modelo a una persona que es pobre de mente y a los 3 meses lo vas a ver destruido, destrozado. Entonces, no importa cuánto cueste una camisa que tengas puesta, siempre y cuando la cuides, la planches y tengas, le des el valor correcto que eso tiene y eso posee, eres abundante, eres próspero.
Pero nosotros enfocándonos justamente, como decía Paloma, ya que sabemos que eso puede tener diferentes ramas de cómo tú puedes ver la abundancia, pero cuando tú quieres ser sólido en tus proyectos, que tú quieres que tus proyectos sean prósperos, que de verdad sean rentables económicamente, ¿cuáles son esos pasos? Pero alineado también con esa prosperidad que habla Ingrid, de que Claro, Papá Dios de verdad quiere lo mejor para sus hijos. Yo cuando sí, veo a veces personas hablar, incluso cristianos, evangélicos, que llevan Ujú. la palabra de una forma a veces hasta hiriente de lo que supuestamente es un castigo de Dios, yo siempre he dicho, mi Dios es amor. claro, Y Dios es amor, póngamelo en la religión que tú me pongas, claro, porque así claro, como voy a la iglesia católica, me claro. encanta escuchar una prédica que me parece, mi amor, que me pone en necia. Salgo yo de ahí empoderada. Pero cómo nosotros entendemos de que Dios siempre va a querer lo mejor, pero también cómo canalizamos, Claro. no solamente lo espiritual, sino en acciones para que nuestros proyectos sean prósperos. Mira, a mí me encanta la neurociencia porque la neurociencia es alma gemela de la palabra de Dios, de la espiritualidad. La Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un Ujú, libro. That's it. exacto. Es un libro que tiene principios espirituales que deben ser aplicados a nuestra vida. Ujú. Am, el apóstol Pablo escribe esto, dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla del ser tripartito, espíritu, alma Y y cuerpo. cuerpo. Ok. El espíritu es el espíritu del ser humano que se conecta con el espíritu de Dios. El alma es donde viven las emociones, emociones buenas y emociones malas. Y el cuerpo, evidentemente, todo lo que es físico, que se afecta según cómo esté mi alma y según cómo esté mi espiritualidad. Ahora, cuando vamos a un mensaje que escribe el apóstol Pedro diciendo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no dice algunas, dice todas, en todas las cosas, luego hay una coma, dice, y que tengas salud, y luego hay un punto y una coma y dice, así como prospera tu alma. Es decir, Ay, todo va Mm. unido. es decir, que Qué mi poderoso. abundancia y mi prosperidad va a depender, número uno, de mi salud emocional y Ya, número dos, de mi salud física. ya, Dios nos va a entregarle recursos abundantes a personas que no tengan la madurez para manejar esos recursos ya. Ay, abundantes. papá Dios. Mm. Mira qué poderosa esa Por eso palabra. la pobreza es un estado mental, no es un estado físico. Tú vas a ver personas que tienen mucho dinero, pero son pobres, como la pareja que acaban de mencionar Sí, hace un momento. lamentablemente. Eh, el dinero no te da la madurez. Entonces, ¿qué sucede, cuando vemos este tipo de estereotipos de la sociedad? A Ajá. un artista montado en un helicóptero, soltando $1 millón en un Ah. barrio. Entonces, se endiosan ese tipo de personas porque piensan que la abundancia y la prosperidad tienen que ver con dinero. Entonces, a mí no me impresiona una persona con dinero. Y la gente confunde la palabra humildad con Sí, sí, pobreza. sí, sí, No, no, yo totalmente. conozco mucha gente pobre que son arrogantes. Y conozco Totalmente. mucha gente millonaria que son súper humildes. O Ujú. sea, la palabra humildad no tiene que Correcto. ver con Sí, pobreza. lo analizan como poquito, como tú Sí. retraerte Ah, de. él es Sí, humilde, como no, queriendo decir él es Ujú. poquitico o no, él es poca señor, persona. No, 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 no. la humildad es un valor sumamente importante y muy necesario en esta sociedad porque necesitamos ser humildes para aceptar nuestros errores, necesitamos ser humildes para aprender de cualquier persona. El verdadero líder siempre está en constante crecimiento y para eso se necesita mucha humildad. Así Pastor, es. ¿cómo nosotros podemos aplicar el principio de la abundancia que estamos iniciando este año? Esa palabra que diariamente deberíamos recordarnos, agarrados de Dios, por lo menos en esta cabina que somos Claro, creyentes y en la mayoría de este público también, independientemente de cuál sea su Dios, pero de esa divinidad. Para nosotros, nuestro Dios todopoderoso. claro, claro. Pero ¿cuál es el principio que nosotros debemos aplicar para tener ese año próspero en toda la extensión de su palabra? Mira, hay una palabra, y de hecho iniciamos este año con esta palabra que está muy vinculada a la abundancia y a la prosperidad, que es la generosidad. El tema acá es que cuando yo quiero ser abundante, pienso que yo mientras más retengo, pienso que más tengo. Y es al contrario, mientras más retengo, menos tengo. Porque hay una ley llamada la ley del espacio vacío. Cuando tienes un espacio vacío, o sea, en tu vida, no hablo a nivel emocional, hablo a nivel físico, a nivel Ujú. de negocio, a nivel organizacional.
es porque ese espacio que está vacío se va a llenar. Yo no sé, cuando tú compras una casa, la casa está vacía, dice, bueno, yo necesito en este lugar unos muebles, en esta esquina quiero poner una mata, quiero colocar una mesa de este lado, comienzas a llenar los espacios vacíos. Ahora, cuando ya llenas ese espacio vacío, tú dices, bueno, necesito ampliar, déjame hacer un cuarto adicional a la Ujú. casa porque la familia creció. Entonces, si la familia creció, necesitas más espacio. Entonces, la generosidad tiene que ver con cuánto yo tengo ese desapego a las cosas materiales para yo poder ser generoso. La generosidad hace que yo desarrolle espacios vacíos para entonces ser llenado. Y si quieres la fuente de todo, Dios. La fuente de todo, como tú dijiste hace un momento, Dios es amor, Dios es abundante. De hecho, Dios es tan abundante que se encargó desde la creación de la tierra que no nos faltara nada. Dentro de ese mismo principio de la generosidad, a veces una persona cuando comienza a tratar de trazar límites y a ponerse también ella misma o él mismo de prioridad, puede sentir que está siendo egoísta en momentos. Ujú, Es decir, alguien me pide ayuda y alguien me pide ayuda para algo, pero le digo, no puedo hacerlo ujú. porque tengo que ponerme a mí primero, porque tal vez Prioridades, exactamente, tal vez lo que voy a hacer para esa persona claro. puede impedir algo o que estoy haciendo, o que tengo, o por cualquier que oye razón. ¿Cómo una persona puede trabajar el no sentirse culpable de trazar los límites sanos que Claro, cada quien necesita la tener? madurez emocional es clave. Mira, cuando ustedes hablaban hace un momento, yo pensaba en un ejercicio que hacemos en coaching que se llama el autoespectador. Las emociones tienen que ser dirigidas a un lugar. Tú sientes una emoción, muchas veces no sabes ni qué emoción sientes y muchas veces no sabes qué hacer con esa emoción. Tú decías Ujú. algo muy, muy interesante, que la ansiedad no necesariamente es negativa Es una y emoción es que una se emoción. siente. Ahora, ¿cuándo se convierte en negativa? Cuando identificamos qué produce la ansiedad. ¿Ok? Cuando tú, si es, yo sufro de ansiedad cada vez que voy a una conferencia, pero es algo positivo. Exacto, es un Yo voy a, Exacto. claro, nerviosismo por lo que claro. Por viene, algo que por te importa. ¿Y qué Claro, me yo estoy, importa? qué Y bueno. que no me creo la última Coca-Cola del Ay, desierto. papá Dios. Eso Ujú. me da un indicativo. Ese sentimiento de ansiedad me da un indicativo que yo sé que no depende de mí, depende de Dios. Que yo no soy la estrella acá, la estrella es Dios. que el ego no Entonces, te arropó como tanta exactamente, que el gente, ego no se claro. me sube, que no, yo me voy a comer la tarima. No, 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 no. Yo necesito mantenerme humilde y esa es mi alarma, esa ansiedad. Ahora, si la ansiedad tiene que ver con una mujer que va a llegar a su casa y va a encontrarse con el marido que la va a golpear, ya ahí se convierte en negativo. Exacto, que es algo Entonces, que no es. claro, hay que identificar de dónde viene. El autoespectador te arroja dos elementos importantes. Número uno, qué emoción estás sintiendo. Y número dos, qué provoca esa emoción que estás sintiendo. Entonces, en el principio de la abundancia, yo necesito tener la madurez para yo saber a quién yo puedo ayudar y a quién no debo ayudar. Te voy a poner un ejemplo de algo que utilizo mucho para explicar esto. Si yo no tengo la madurez emocional, yo salgo a la calle y yo voy a malgastar los recursos que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque necesito ser un buen administrador. Por eso te decía de la madurez. Dios no le va a entregar recursos a una persona inmadura que no va a saber qué hacer con los recursos que Dios le da. Ahora, yo necesito ser generoso, pero tengo que saber con quién yo debo ser generoso y ¿Y con hasta quién no. dónde? Y hasta dónde exactamente. En una ocasión, había en la iglesia un hombre que estaba en bancarrota. O sea, esta persona realmente estaba pasando una situación económica bien difícil. Y yo, como pastor al fin, ¿verdad? Tengo la necesidad de ayudar a la gente, pero a veces queremos ser más buenos que Dios. Ujú. Y eso es un detalle que Hasta lo tenemos, mucho Dios lo ve. claro, Ujú. hasta lo mucho Dios lo ve. Entonces, yo en una ocasión, pues siempre que lo veía, lo ayudaba con el alquiler de la habitación. Si no tenía lavadora, iba, le compraba una lavadora y hacía toda la gestión de ayudar al prójimo como normalmente entendemos que es. Pero en una ocasión, recuerdo, estaba en mi oficina, yo vi que él había llegado a la iglesia y voy inmediatamente a salir para intervenirlo y ayudarlo, darle una ayuda económica. Y Dios me dice, detente, no lo hagas. Qué Y yo fuerte. comencé a tener una lucha interna con Dios. Y decir, Señor, pero ¿cómo no lo voy a hacer si hay que ayudar a la gente, hay que ayudar al Ujú. prójimo? Sí, Y eso Dios es me lo dijo, que tu mandato. claro, Ujú. claro, ¿cómo lo interpretamos, no? Exacto, exacto, Superficialmente. exactamente. Y le digo yo al Señor, pero hay que ayudarlo, ¿cómo no lo voy a ayudar? ¿Por qué me dices que no? Y Dios me dice, porque me está haciendo piedra de tropiezo. Yo quiero formar el carácter en esa persona y tú no me estás dejando. ¿Por qué? Porque las personas necesitan aprender a depender de Dios. Ay, Dios mío. Y cuando nosotros tenemos una persona que constantemente nos está ayudando, Ay, Dios mío. Ujú. constantemente nos está dando la mano, nos volvemos dependientes de esa persona y generamos una relación codependiente. Entonces, Ujú. no me atrevo a hacer nada porque esta persona es la que me va a ayudar y yo quiero depender de esa persona. Como dice el famoso refrán, no le des pescado, enséñale a pescar. Totalmente. Claro, No, y se los echan claro. aquí al Uy. hombro. Cuando a Totalmente. mí me encanta cuando tú Perdón, y cuando no se lo das,
¿Eres malo? Eres el malo. Te Nadie sientes recuerda culpable. lo bien que tú Y ahí has va cómo hecho. tú manejas esa culpa Entonces ahí está la que puedes inmadurez. sentir. Definitivamente. A mí me encanta, pastor, porque tú dices que, bueno, sentiste esa voz, ese llamado a detenerte y empezaste a analizarla. Cuando tú dices, Dios me habló, por el tamaño de tu fe, no, Sí, lo que pasa es que muchas veces lo que quizá no estamos en la prédica, a nivel, claro, a claro. la No, y estatura de un ese nivel pastor, de, señores, de uno a energía hay, de veces, conexión. uno ha oído muchos testimonios, Claro, incluso no solamente de pastores, de gente creyente que te dice, no, es que yo sentí sí, y yo me detuve Ujú. porque yo lo escuché. claro. Y yo me pregunto siempre, porque uno sueña con eso, ¿no? Esa voz, cuando tú la escuchas, tú la, es- ¿cómo tú sabes que es la voz de Dios? Mira, a mí me encanta hablar de esto porque yo no soy muy ligero a decir Dios me dijo. Ujú. Trato mucho incluso cuando sucede, hasta ni siquiera decirlo. Y de hecho, hay un versículo bíblico que dice, hay de aquel que diga Dios me dijo y yo no hablé. Ay, Ujú. porque Porque hay cabeza, gente que sí lo usa a la ligera. Esa es la realidad. y Ujú. también hay una voz del ego, ojo. Tu Entonces, propia Sí, conciencia. claro. claro. Dios te habla de muchísimas formas. A mí Dios me habla viendo una película. Dios me habla Es viendo cuando tú un lo sientes De en letrero. tu señales, corazón el claro. mensaje, ¿verdad? Pero ¿qué Señales. pasa? ¿Cómo tú lo Sí, sientes? sí. Cuando tú Señales. tienes una relación con una persona, tú aprendes a conocer a esa persona. Entonces, si no hay una relación, no puedes conocer a esa persona. Si no tienes una relación con Dios, por eso yo soy anti-religión. Dios no inventó la religión. La religión la inventó el hombre. Por eso yo ¿Por voy qué? para Tú todo. piensas diferente a mí, entonces tú encajas en las personas que piensan como tú, yo encajo en las personas que piensan como yo. Yo tengo amigos ateos, tengo amigos mormones, tengo amigos católicos, y en la diversidad es donde crecemos. Ahora, yo tengo un pensamiento y una posición. Ahora, cuando yo tengo una relación con Dios, aprendo a conocer a Dios. Mira, yo conozco hasta los pasos de mi esposa, Ujú. hasta los pasos. Yo tengo 5 hijos y mi esposa y yo estamos en la casa y si alguien está subiendo la escalera, yo te puedo decir quién es. Por la forma como camina, hasta como tocan la puerta. Si van tumbando la puerta, sé que es el pequeño. Si toca muy suavecito, yo sé que es la menor de las niñas. Entonces, la convivencia y el compartir, el relacionarte y vincularte, en este caso con Dios, te va a ayudar a entender cómo Dios piensa y cómo Dios habla y cómo Dios Hay actúa. algo que muchas veces uno no se atreve, y bueno, con la madurez y con la madurez espiritual, uno entiende lo maravilloso que es y que sí es viable. Muchas veces la gente no se atreve a pedirle a Dios cosas materiales. Es como, Ujú. yo no le quiero pedir Qué buen prosperidad, punto. yo no le quiero pedir Ah, yo que sí ese pido. negocio, Yo le pido muchas todo. veces uno trata de ser tan humilde frente a él, que uno como que quiere pedirle las cosas grandes, Pero él la sabe la verdad. salud, la Ujú. bendición, pero realmente si Yo Dios sí es un pido. Dios de abundancia, y si Dios es nuestro Padre y yo soy su hija y Él vive en mi corazón, se supone que yo tengo un pedacito de Él. Entonces yo debo ser capaz de poder lograr todo cuanto yo quiera con Él. Mira, qué buen punto has tocado. Yo puedo No entender. está mal pedirle a Dios cosas materiales, ¿ok? Eso no está mal. El problema puede comenzar cuando tu vida se centra solo en lo material y solamente acudes a Dios para pedirle cosas materiales. Es como cuando una persona, y voy a meterme en un terreno un poco escabroso, ¿verdad? Es como cuando las personas me dicen, antes de casarse, me dicen que yo necesito probar el sexo para saber si me gusta, porque si me caso y no me gusta, estás basando tu relación matrimonial en el sexo, que es lo menos importante dentro de la relación matrimonial. Literal. Entonces, Ay, sí. pastor, ya. Por eso dije, por eso No me dije, mezcle. por eso dije que era un terreno escabroso. Pero Abundancia, abundancia. volvamos a la generosidad. Se lo vamos a traer. Mm. Mira qué pasa. El dinero es una consecuencia de cómo yo aplico los principios espirituales en mi vida. Yo, claro, hay un momento de mi vida yo le pedí cosas materiales a Dios, pero en este momento de mi vida, 24 años después de servirle a Dios, ya no, yo no necesito pedirle nada material porque es una consecuencia de yo cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Es un tema un poco profundo, yo sé que no Llega es por fácil de entender. añadidura. Exactamente, dijiste la palabra correcta. En la Biblia dice Por lo esa siguiente en el libro de cosecha. Mateo 6, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Cuando vamos más atrás, en el texto bíblico dice, no te preocupes, no te afanes, la angustia, la ansiedad. Ay, Dice, no te afanes por el que comerás ni por el que vestirás. Ambas cosas tienen que ver con dinero, sí, comida y vestido. claro. Y luego dice, enfócate en buscar primero el reino de Dios, la justicia de Dios y todas estas cosas,
el vestido y la comida que tienen que ver con dinero serán añadiduras. Entonces, las añadiduras vienen producto de hacer lo que te corresponde hacer bajo la voluntad de Dios. Totalmente. Tú sabes que a veces yo veo personas, y eso me gusta, que hemos visto en los últimos tiempos de busca de Dios. Sí. Una búsqueda de Dios sincera, la he podido percibir, pero otra simplemente por, déjame yo agarrarme de aquí. Ujú. Y yo siempre he creído que Dios tal vez no honra a las personas que lo honren a Él, pero sí a los que honran a sus principios. Ujú. Y Dios fue el que creó sus Es- principios. Absolutamente. Hay personas, señores, que ustedes ven que no son no son religiosos, no están metidos en Ujú. una iglesia, es más, tal vez sean ateos, pero honran los principios que Dios creó y Él honra sus principios. O sea, y hay muchas personas que están pegadas y orando y dando rodillas, pero no honran esos principios de Sí. Dios. Y a mí me da, de verdad me da pique, yo voy a decir la verdad, porque yo digo, ¿por qué tú utilizas a Dios como nada más para poner en una red de que yo sí soy, de que tú no eres, porque Dios está conmigo? Y al final del día, ese corazón o ese sentimiento interno, Ujú. uno puede engañar a todo el mundo, pero no a Papá Dios. Pero Y por también eso mucha tú gente. ves, pero por Ujú. eso tú ves, señores, que esa siembra y esa cosecha le llegan a las personas que tú ni remotamente tienes idea de que son ahí, de verdad están honrando unos principios que fueron Pero Dios yo pienso o sea, yo que también, soy creyente yo de. también pienso, y eso es otro mandato de Dios, según los que estudian la Biblia, porque no la estudio honestamente, lamentablemente, pero que es que Dios invita y no le gusta juzgar, Él no nos juzga, nosotros tampoco. ¿Por qué lo digo? Porque ahora con las redes, lo que dice Bárbara, uno no sabe qué es qué. Sí. Ujú, ujú. Uno, a No, y tú veces no uno sabes no que, tiene no tiene la ujú, claridad de quién realmente está con el corazón en la mano Oh, sí. sí. o ¿Y quién quién no. no? O quién La está haciendo realidad lo es muy intentando. confuso este nuevo mundo digital Sí. que permite que se exponga lo que es y lo que no es. Yo he decidido no juzgarlo, porque a veces el que parece que no es sí es, y Ujú. el, Ujú. o Que sea, parece entonces que. yo Por creo que eso eso, no nos corresponde, porque si él Sí. no lo juzga, yo no lo voy a no, juzgar. claro que Claro, no, mi amor, ese es claro. el Me voy a Padre, inspirar, sea verdad o no, me voy a pero inspirar. ese es el Claro. No, Padre, ese es el que tiene la pero puerta ese abierta. comentario que hace Bárbara aleja a muchas personas, porque Sí, lo Yo digo. sé, por Claro. eso O lo sea, sí. digo. y aleja a muchas personas. Y lo digo porque entre las conversaciones que he tenido, sobre todo con mi familia, que es muy creyente y demás, siempre me he sentido una persona muy cercana a Dios, porque siempre me he sentido una persona con una buena relación. Más no tengo que andar todo el tiempo, creo yo, estar o sea, haciendo ciertas cosas que otras personas que mi familia sí ve, pues lo digo por el caso de mi madre, que dice, mira esta muchacha, y digo, bueno, pero si conociera más a fondo, yo conozco la verdad de esa persona. ¿O Claro. crees tú tenía, también que Esa la gente conoces? nadie la bueno, conoce. pero cuando tú, no, porque hay acciones que uno sabe que no Sí, son de que tú sabes Dios. cuando una persona Cuando una persona no es buena persona, es buena gente, cuando una persona es arrogante, cuando una es persona es mala. egoísta. O sea, cuando una Claro, ahí persona es sí. mala, es notable. Esas no son cosas que yo creo. Esas son No, cosas que y tú las te das redes no son cuenta. una referencia No es por para, redes, Exacto. para esa tú te juzgar a das alguien. cuenta en Digo. persona. Redes es una Exacto, cosa, por eso lo Ujú. digo. en persona es otra. ¿Cómo Claro. uno puede que no dejarse tal vez Desmotivar. desmotivar Ujú. totalmente, desmotivar de ser parte de una comunidad o de una iglesia, de un espacio, porque uno cree que todo el que está allá a veces está Dice, simplemente ay, que ese haciendo una cristiano, esa es pantalla maldad. y escudándose de Ah, la sí. religión. Vamos a contestar eso junto con esta pregunta del público. Se me cayó. 531-9050. 809-531-9050. Llámanos para esas inquietudes. Vamos a responderle a Paloma porque esa inquietud que tiene Paloma es una inquietud muy generalizada. Al borde, hola. Mira, acabo de encender la radio, siempre la escucho. Gracias, mi amor. El tema que están hablando es muy interesante, pero quiero comunicarle mi experiencia vivida reciente A ver. y qué importante tener la fe. Ujú. Yo tengo un grupo de oración que asiste al lado de mi casa y una persona en mi casa se burló y me relajó, hermana, y yo le digo, mira, ten mucho cuidado porque el Señor a veces habla y te lleva a la experiencia que después te va a arrepentir. Hoy día, no me da vergüenza decirlo, y porque puede ser que alguien me esté escuchando, que siempre me dicen, Josefina, tú llama. Miren, señores, 10 días intensivos en Sedimá, 4 bacterias, sangre, orina, en una úlcera, donde ya el pronóstico era reservado. Y hoy día, su mamá está, señores, que la cabeza la tenía torcida, la tiene derecha. Ya usted sabe, una gente con Alzheimer, 89 años, y hoy día está más derecha que cualquiera de nosotros. Y su rostro, y yo le dije a él, yo te recuerdo aquel día que tú me dijiste que no le faltara el respeto a Dios, que te ponía a prueba.
y míralo ahí, cómo lo está viviendo, porque hay que tener fe. Y esa persona, la enferma, no se imaginan ustedes cómo siempre aclamaba misericordia. Gracias, querida Josefina, por tu testimonio. Gracias, gracias. Bueno, fíjate que la generosidad se aplica también en una oración, la generosidad se aplica también en amar al prójimo, la generosidad se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, no es solamente en lo económico. Y respondiendo a lo de Paloma, Ujú. definitivamente nosotros tenemos que aprender a no juzgar porque también crecemos con muchos prejuicios y parte de los principios espirituales de Dios es que más que juzgar, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que esa persona mejore? Ujú. ¿Cuál es mi posición? O sea, si está a mi alcance. Y si no está a mi alcance, puedo orar, puedo hacer una oración por esa persona, puedo elevar una oración al Padre para que esa persona mejore o cambie. Pero entonces, y nuestra cultura latinoamericana y caribeña es tan dada a la murmuración, al chisme, Sí. al juicio. Los latinos somos así, lamentablemente. Entonces, por eso tú vas a otros países europeos, americanos, y cada quien está pendiente de su vida, nadie está pendiente de la Sí, vida un de tema nadie cultural. más. Ay, Entonces, aquí sí. estamos pendientes si qué carro se compró el vecino, si el vecino Me ocupo de salió. mí, no importa si Sí, está bien o no, yo me entonces, ocupo de mí. de esa forma crecemos mucho más saludable y nuestras emociones van a ser más fortalecidas porque te genera mucho cortisol, mucha adrenalina, mucho neurotransmisor, estar pendiente de la vida de alguien más en vez de Ujú. enfocarte en lo que realmente te corresponde como No, y, persona. y en el caso de la fe, en el caso de la fe y en el caso de cualquier cambio que uno tenga que hacer para una superación personal o económica, depende de cada quien. Ujú, O sea, cada quien va a tener la capacidad de decidir si va a ir por el buen camino o no, si eso es honesto o no. Ahora, si yo soy pastor, si yo soy guía, si yo soy líder, ujú, yo puedo impactar mi comunidad, pero no claro, porque yo se lo diga, sino porque ellos vean en mí que estoy haciéndolo bien y digan, bueno, yo quiero de eso que tiene claro. Ingrid, o yo quiero Alguien de eso que tiene escribió, Carlos, predica, predica y si es necesario abre la boca. con el ejemplo. Es con nuestra propia vida. Quiero Sí. regresar a algo que estábamos hablando de cuando él hizo el comentario de que Dios le habló. Y en este caso estamos hablando, obviamente, desde la creencia que todos nosotros en esta cabina tenemos y que sé Ujú, que muchos de nuestros oyentes, pero hay personas que que no saben que tienen ese tipo de conversaciones con ujú, Dios, ujú, porque lo ven como la energía, el universo. claro. Algo me está diciendo lo que debo de hacer. Ujú, Todo lo que está sucediendo en mi camino, de repente tú tienes un plan para irte de fin de semana y de repente todo se comienza a cambiar sí, y tú sientes que estás nadando contra la corriente yéndote. ujú, Y esa es una manera, o me confirma si esa es una sí, manera de la forma en la que claro, Dios te puede hablar, para que las personas puedan entender cómo, claro. aún no teniendo tal vez el nivel espiritual que usted tiene, cómo Dios nos habla a todos de Mi una amor, a manera través u de otra. señales, Sí, sí, sí. Es la aceptación de las sí, circunstancias. Me encantó también. algo que dijiste también hace un momento antes de yo llegar, de que nada es personal, todo es Ujú, circunstancial, Ujú. todo ujú. sucede por una circunstancia. Entonces, por ejemplo, este sábado yo salí con mi hijo mayor, los dos montamos motocicleta y cuando sacamos las motocicletas del garaje y cuando ya no estamos ya armados, el casco, guante, chaqueta, nos vamos a montar, la moto de él no encendió. Y era algo bien extraño. Yo decía, se encendió hace un momento, porque ahora no encendió. Le dimos de mil formas, traté de prender la empujada, no prendió. Y yo le dije a mi hijo, mi amor, mira, Dios no quiere que salgamos todavía. Vamos a Ujú. quedarnos en la casa Ya, Dios quietos, no quiere que Totalmente. quietos. salgamos todavía. Entonces, Yo lo intento, pero yo no exacto. forzo. Hicimos Pa- otro Sí, intento ¿qué tal? y luego prendió. Sí, porque también agarran la palabra de Dios para relajo, pastor. Di que no, porque Dios dijo, Para justificarse. Ajá. se me Sí. perdió, mi amor, la media, no voy a trabajar. Eso es una señal de que Dios me dijo que no me Mira, yo parara. tenía un Mira, empleado, porque yo tengo varias coño. empresas No utilicen la palabra a su favor. y tenía un empleado que no era eficiente en su trabajo. En una ocasión le dije, mira, si no eres eficiente, te van a despedir. O sea, necesito que por favor te muevas y hagas tu trabajo como, bueno, no, si me despiden, Dios sabrá. No, no, Dios Ay, sabe. Dios. Dios sabe que te Papá van a Dios, mira, despedir. mira, pastor. Papá Dios está allá de arriba con esos ópelos. Y que, yo, Sí. La gente se acomoda. Sí se no, acomoda sí se para acomoda. Es más justificarse. fácil. ¿Cómo Para usted ve, justificarse. usted como pastor que tiene fiel creyente y aparte conocedor de la palabra de Dios, cómo usted ve justamente yo creo que también se ha convertido en un auge de la palabra, el Ujú, pertenecer a cierta religión, es lo que percibo. ujú. No voy a juzgar, la pastora dijo que no juzgáramos, pero de prácticamente utilizar la palabra de Dios a su conveniencia. Claro, claro. O sea, yo lo estoy viendo tanto que digo, pero papá Dios, y Ujú, entonces ese hombre sí. está que busca los clavos otra vez. Sí, sí. No, pero es verdad, pastor. Mira, la gente está pasada. Mira, yo pienso que la palabra es una herramienta, ¿ok?
en manos de quién está, es el problema. Ah, ya. Entonces, no puedo jugar la palabra por las manos que la manipulan. Ya. Entonces, la palabra, hay gente que, hay Sí, porque gente eso que es un mensaje también, porque como decía Paloma, hay gente que está viendo como a veces el más malvado utilizar la palabra de Dios a su conveniencia. Y tú Sí. dices, pero Dios mío, yo no quiero eso. Una de las cosas que yo enseño en nuestra congregación, en nuestra iglesia, es que yo soy un hombre imperfecto. Yo cometo Claro. errores, yo voy a pecar porque yo no soy Dios, yo soy un ser humano, trato de no hacerlo, pero vivo en un mundo caído y evidentemente me va a pasar. Y siempre le enseño a mi equipo de líderes, yo los voy a defraudar, porque usted no puede poner su expectativa en mí, su expectativa tiene que estar en En Dios. la Y lo fuente. dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y Claro. consumador de la fe. Entonces, yo soy simplemente un guía, una persona que te Claro. acompaña, pero yo soy imperfecto. Y lo menos que yo quiero parecer, y esto sonará quizás incongruente, pero lo menos que yo quiero parecer es pastor. La gente cuando me ve en la calle y luego se enteran que yo soy pastor, me dicen, pero tú no pareces pastor. En una ocasión estaba viajando a México y en migración, la persona me pregunta, ¿a qué usted se dedica? Normalmente yo digo empresario, pero ese día no sé por qué dije pastor. Y no andaba vestido como pastor, te lo aseguro. La oficial de migración me mira y me dice, pastor, pero usted no parece pastor. Y yo le digo, bueno, esa es la idea. Y ella se quedó extrañada y, ¿cómo así? Ujú. No parecerlo, serlo. Ay, la mató. Pase adelante, le pusieron el sello, Sí, claro que sí. porque hay muchos que parecen, pero no son. Ujú. En la viña del Señor hay de todo. Hay Señores, médicos así es. haciendo mala praxis, hay aviones que se caen. En la viña del Señor hay de Creo todo. Así fielmente es. en Los eso. frutos y los resultados son los que determinan si la persona está caminando de Ay, forma correcta o Querido no. pastor Estoy Carlos empoderada, León, necia, necia, nos tú. acompaña hoy, ojalá que venga más a menudo, porque hay tantos temas que queremos poder hablar y que nos ilumines un poquito. También quiero decir que el pastor Carlos León se congrega en Global Santo Domingo, porque también podemos seguirte a través de Global Santo Claro que Domingo, sí. donde está tu congregación, Sí. además de neurocoach, experto en PNL y bueno, también es excelente en temas de pareja. Ya vendremos a hablar de eso más adelante. Así es. Buenísimo. Mi querido pastor, ¿cómo lo pueden seguir en las redes de nuevo? Sí, @Pastor Carlos León, así de fácil. @Pastor Carlos Facilito. León, ahí es una cuenta verificada para que no vaya a buscar otra que no sea Claro. esa. No, sí, sí, y muy aleccionadora. También pueden todavía leer tu libro, aquellos que no lo han Sí, leído. los libros están en Farmacias Carol, lo puede conseguir allí en la librería de nuestra congregación, o si no, lo puede pedir por Amazon. El libro se titula Nada es imposible, Carlos León. Con una historia realmente muy aleccionadora, la historia de cómo el pastor llega a donde está en este momento, una historia impactante, los invito a verla, también la tenemos en Mujeres al Borde RD en televisión. Gracias, mi querido pastor, nosotros nos vamos a la pausa y volvemos Aplique la palabra. con la No sea política al sinvergüenza. borde. Ah, bueno.